Podcast, capítulo 2, titulado Educar para Emancipar. Voces críticas en la escuela colombiana. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast. Quien les habla, el estudiante Jason Fernández, de la maestría en educación virtual de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este podcast corresponde a la actividad evaluativa del curso Filosofía de la Educación. Hoy seguimos profundizando en el papel de la educación como herramienta de transformación social, con una pregunta que nos atraviesa como docentes, estudiantes y ciudadanos. ¿Cómo puede la educación colombiana convertirse en un escenario de democracia real y emancipación crítica? Vivimos en un país en el que, aunque la democracia es un principio constitucional, en muchas aulas aún se vive bajo prácticas autoritarias, de exclusión y de silencio. Por eso hoy hablaremos de tres autores claves en este proceso de transformación de la educación, como lo es Paulo Freire, Estanislao Zuleta y John Dewey, y cómo sus ideas pueden ayudarnos a pensar una educación que forme ciudadanos críticos, éticos y comprometidos. La escuela en Colombia enfrenta grandes desafíos para consolidarse como un espacio democrático y participativo, aunque existen proyectos de ciudadanía y lineamientos del Ministerio de Educación. En la práctica, muchas instituciones educativas siguen funcionando bajo un modelo jerárquico, memorístico y desconectado de la realidad social de los estudiantes. En contextos rurales, por ejemplo, los estudiantes rara vez tienen voz en las decisiones. En lo urbano, la sobrecarga curricular y las pruebas estandarizadas invisibilizan el pensamiento crítico y la participación real del estudiante. Además, las condiciones de pobreza, desigualdad y violencia afectan directamente la posibilidad de una educación transformadora. En estos escenarios, el modelo de educación bancaria, descrito por Paulo Freire, sigue muy presente. Un tipo de enseñanza donde el profesor deposita conocimientos y el estudiante obedece sin preguntar. Esto genera un tipo de ciudadanía pasiva, acrítica, que acepta el mundo tal como es, sin imaginar que podría ser distinto, y eso en un país como Colombia es una oportunidad perdida para formar sujetos emancipados. Paulo Freire planteaba que la educación debía ser un acto de liberación. En su propuesta, educar no es solo enseñar contenidos, sino ayudar al otro a leer críticamente su mundo. El estudiante, según Freire, debe ser activo de su aprendizaje, no un recipiente vacío. La clave es el diálogo, que no es solo hablar, sino escuchar, cuestionar, comprender y analizar. Freire propone que la educación libere la palabra y con ella la conciencia. Estanislao Zuleta, filósofo colombiano, propone algo complementario, pero a la vez algo radical, que el mayor acto educativo es enseñar a pensar con libertad. Zuleta no creía en recetas ni en currículos cerrados. Decía que la educación debía enseñar a vivir con la incertidumbre, a disentir, a leer entre líneas. Para él, la democracia se aprende cuando se vive, o no cuando se recita. Y eso implica riesgo, conflicto, pero también creatividad y emancipación. John Dewey, por su parte, veía la escuela como el primer espacio democrático del niño o la niña. Para Dewey, aprender no era solo adquirir saberes, sino practicar
el cooperativismo, el diálogo, la toma de decisiones. Su enfoque pragmatista nos invita a convertir el aula en una comunidad viva, donde cada quien tiene voz y donde los valores de la democracia, igualdad, justicia, respeto se experimentan cotidianamente. Al poner en diálogo a estos tres autores, descubrimos que tienen mucho en común. Los tres defienden una educación que se piensa desde la libertad, la participación y el pensamiento crítico, pero también nos advierten que sin una transformación profunda del sistema educativo no será posible formar ciudadanos éticos y democráticos. Como siguiente, tenemos una pregunta de reflexión crítica. Si nos tomamos en serio estas ideas, ¿qué pasaría si en lugar de preguntar cuánto se sabe, un estudiante preguntáramos cómo dialoga, cómo escucha al otro, cómo participa en su comunidad? Freire diría que el cambio empieza al poner en duda lo que siempre se ha hecho y al reconocer que cada estudiante tiene un lugar, un saber, una historia, una voz. Zuleta nos recordaría que sin crítica no hay libertad y la peor forma de opresión es la que no se nota porque está en el aula disfrazada de disciplina o rutina. Dewey insistiría en que la democracia no se enseña, se practica, se vive, se ejercita todos los días. Repensar la escuela desde esta perspectiva implica aceptar que el conflicto es parte del aprendizaje, que el disenso es una forma de respeto y que no hay democracia sin educación crítica. Para cerrar, quiero compartir con ustedes unas preguntas reflexivas para que repensemos sobre nuestra educación colombiana. ¿Cómo puede la pedagogía freireana sembrar una ciudadanía crítica en contextos donde la desigualdad y la violencia persisten? ¿Qué papel juega el pensamiento de Zuleta en la formación de docentes que no teman al disenso? ¿Y cómo podemos convertir las aulas colombianas en verdaderos espacios democráticos al estilo de Dewey? Con estas preguntas damos por terminado esta segunda parte del podcast.